temperatura, sube la temperatura ambiente con la temperatura del gobierno. Justamente, no solamente sube la temperatura, sino suben otras cosas que son difíciles de entender muchas veces. Bueno, cuénteme, Eduardo, cómo están las cosas. Recién, justamente Maxi nos estaba haciendo un panorama bastante, digamos, claro con respecto a lo que no se sigue haciendo, lo que se debe hacer, y por supuesto hay muchas alarmas en un país que necesita, bueno, la mayor dosis de coherencia y de sabiduría y de inteligencia y tantas cosas más para ir resolviendo lo que en este caso Maxi Picetta dice que si no hay producción y trabajo la cosa se hace cada vez más difícil. Bueno, en principio estamos, seguramente, sí, sí, aparte coincidimos siempre con Maxi en todo lo que es la parte productiva y lo mucho que está faltando hacer hoy en el país. Y por otro lado, esperemos los anuncios que sean anuncios positivos para la agricultura, la ganadería y para el futuro de los argentinos en cuanto a lo que es agro y ganadería, porque realmente son todo parches y los anuncios que necesitamos que sean anuncios que vengan para quedarse y que no se vayan los productores con gusto a poco como sucede normalmente. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, estamos muy preocupados con el tema de las importaciones, que tiene que ver con la desregulación y reducción de aranceles, que en realidad la regulación y la reducción de aranceles no es justamente para la producción nacional, sino es para la importación, que si bien en julio del 2025 ARCA flexibilizó la importación de electrodomésticos de línea blanca, permite el ingreso de productos, ¿no es cierto?, de usos personales dentro del régimen del equipaje. Así se empezó. Luego la Secretaría de Comercio simplifica los trámites para importar todo lo que tenga que ver con electrodomésticos y volviendo un poquito más atrás, desde el 2024, ¿no es cierto?, que venimos con la reducción de aranceles a la importación, que bajó de un 35 al 20% para pequeños electrodomésticos. Bueno, todo eso que al principio parecía que no iba a hacer ruido, hoy está generando ya una merma en la producción nacional, con el agravante de que todo eso se repercute en el empleo, porque empiezan a suspender gente en todos los sectores. Claro, Y hablando, ¿no es cierto?, sí, con respecto a la importación, si uno mide el primer semestre con respecto a las importaciones, crecen un 25%, en el acumulado del primer semestre del 2025, ¿no es cierto?, las importaciones crecieron un 35% y las exportaciones durante el primer semestre crecieron un 4%. Fíjense cómo crecen las importaciones con respecto a las exportaciones. Hay una diferencia abismal. Fíjense que las importaciones crecieron a un ritmo de 9 veces superior al crecimiento de las exportaciones. Eso es un daño tremendo para Argentina, porque si nosotros creemos que a través de las importaciones le vamos a enseñar a competir a nuestros productores nacionales, es un error, porque seguimos siempre hablando de lo mismo, le tenemos que dar condiciones para que nosotros podamos crecer y ser más competitivos y poder exportar. ¿Por qué? Porque decimos lo mismo, Argentina sale exportando, no importando. claro. Ese, Este debiera ser el concepto central para que empecemos a pensar en grande, porque, ojo, cuando se permite solamente, si se beneficia solamente la importación, flaco favor le hacemos a los argentinos ahí, que los argentinos que están pensando justamente que esto tiene que crecer por la vía que corresponde y no forzando a esto que se da como una alternativa. Mientras tanto, la presión tributaria sigue siendo, tal vez, si no la misma, eh, nada hace pensar que se pueda morigerar esto que es lo que están esperando los empresarios, ¿no? bueno, en cuanto a presión tributaria sigue siendo la misma, no hemos tenido grandes cambios que tengan que ver con la producción interna, sí con la importación, pero la verdad que nosotros podemos decir, che, bueno, vamos a hablar de un tema según tipos de bienes, por ejemplo, si bien aumentó la importación de bienes de capital e insumo, se destaca el aumento del 73% de las cantidades de bienes de consumo.
Y eso tiene que ver, dentro de los bienes de consumo, los principales ascensos fueron electrodomésticos. Entonces, una cosa es importar insumos que nos sirven para producir y otra cosa es productos terminados que tienen que ver con electrodomésticos. Eso hace que vos dejes de fabricar, que quede gente en la calle y que directamente lo utilice para consumo y no pensando en fomentar trabajo en Argentina y ni hablar en pensar en exportar. Es- Por es- ejemplo, por dar un ejemplo, entre enero y junio la fabricación local de heladeras creció un 35%, pero las importaciones un 155%. Ahí muestra claramente un desplazamiento de la oferta nacional. Claro, claro. Y estaba pensando también, Eduardo, que Marcos Aguirre, que es el secretario PYME, no solamente ya está pensando o anunciando que se va a convertir en su secretaría, pero también está pensando en que seguramente va a tener que renunciar porque, bueno, no ha podido, seguramente han habido un montón de reuniones que podrían haber hecho pensar que se podría revertir, pero evidentemente Marcos Aguirre le responde a Caputo como máximo al ministro para encontrar, digamos, una agenda que, bueno, que acompaña esto que ustedes dicen desde hace 5 o 6 años, que producción y trabajo a través del proyecto que ustedes tienen presentado, ¿no? Bueno, Marcos le puede plantear al ministro Caputo, por ejemplo, que cuáles son los incentivos que ellos creen que le dan a Argentina. Sí, para la importación. Entonces vos decís, sí, para importar tenemos el dólar barato, se elimina el impuesto país, apertura económica. Eso es para la importación, eso que estamos destruyendo la industria nacional. Ahora, decime cuáles son los requisitos, digamos, de lo que ellos llaman RIGI para las pequeñas y medianas empresas. Ni uno. Entonces, uno de los temas fundamentales es que realmente en la economía puedan suceder, ¿no es cierto?, este cambio rotundo que necesita, que tiene que ver justamente con pensar en créditos que no hay. Por ejemplo, que el gobierno emita un bono para producción y no como lo hace normalmente para mantener el dólar, o tal vez, digamos, pedir créditos, ¿no es cierto?, para decir, mantenemos un dólar y mantenemos una tasa exageradamente elevada. La tasa sigue creciendo y estamos ya superando el 50%. Entonces es difícil que nosotros podamos empezar a crear demanda a través de mayor producción, porque no hay demanda en el mercado de nada. Y tampoco lo podemos generar porque no tenemos cómo crecer en fabricación. Es otro de los problemas graves que tenemos. Entonces, realmente se necesita atacar el problema que afecta a la competitividad de las empresas locales. Y esto tiene que ver con lo que hablamos siempre, Castro: elevada presión impositiva, altos costos logísticos, otro de los problemas gravísimos que tenemos y que lo agregamos, altas tasas de intereses y acceso al crédito, deterioro en la infraestructura y conectividad, otro problema gravísimo. Esto se está agravando en realidad cada vez más, pues ya venimos de décadas de deterioros. Y después la modernización de los regímenes laborales. Esto es fundamental. Si nosotros no atacamos estos puntos que son fundamentales, que es lo que tiene que hacer entender Marcos Aguirre al ministro Caputo, porque si él le dice, mira, nuestros triunfos fueron el dólar barato, eliminar el impuesto país, la apertura económica. No, eso, digamos, está bien en un contexto donde nosotros tengamos, por otro lado, todos los otros puntos que acabo de decir, que es la competitividad que necesitan las empresas nacionales. Es fundamental eso. Estamos hablando con Eduardo Maradona, él está en Rosario, es un empresario que forma parte de la Mesa Nacional de MONAPI, Movimiento Nacional PYME, siempre agradeciéndole el contacto con nosotros, pero básicamente creo que no quiero dejar de preguntarle, mire, preguntarle esto, Eduardo, ¿cómo sigue la tarea de ustedes que ya vienen, digamos, desde hace 6 años tratando de lograr con el anterior gobierno y con el nuevo, cómo se modifica esta situación, estas asimetrías que cometen o,
o hacen que las pymes vayan cerrando o vayan quebrando muchas de ellas, ¿no? Bueno, en realidad con una gran preocupación, porque fue clarísimo cuando el presidente de la Nación le dijo a uno de los dirigentes del campo que tenía que trabajar en la microeconomía y él le contestó que no era un problema de él. Entonces, eso la verdad que hace un ruido tremendo que un presidente de la Nación conteste de esa manera, que él está únicamente para trabajar sobre la macro y no sobre la micro. Y la verdad que, como decimos siempre, la microeconomía es la columna vertebral de la Argentina, es la que genera el 70% del empleo y el 42% del PBI, y nosotros realmente necesitamos una mirada más profunda sobre la microeconomía, que es la que genera, digamos, el movimiento eh, permanente de la Argentina. Entonces, bueno, este es un tema que realmente nos impactó mucho, esta contestación de parte del presidente de la Nación. No sé si seguramente tendrá sus razones, pero hay un país entero que está esperando una señal para poder producir más y para generar empleo todos los días, y no todos los días escuchar que cierra una pyme y que queda gente sin trabajo, porque todo eso va sí o sí a una cuestión social que tiene que atender el gobierno, que empezamos a encarecer más el costo país, porque hay que generar planes, cuando estamos pensando y hablando permanentemente en sueldos genuinos, en sueldos que estén acorde a las necesidades del ciudadano argentino, y que también se convierta en una cuestión netamente cultural, que la gente viva de un trabajo, de lo que realmente produce y no de un plan, de una ayuda del gobierno. Estas son las cosas que hay que cambiar, y hay que cambiarlo urgente, y hay que tener una mirada profunda sobre este tema, porque estamos cansados de gobiernos populistas que en realidad después terminan mal. Bueno, sabemos los resultados. Cambiemos la matriz productiva de la Argentina, cambiemos la forma de hacer política, pero si seguimos apostando a los partidos tradicionales, los resultados ya lo conocemos, Castro. Claro, Acá claro. tiene que haber una conducta de parte del empresariado, a empezar, y de la gente en general, a tener noción de que lo tradicional no va más en Argentina. Claro que sí, Así claro que que bueno, sí, claro que sí. Y mientras tanto, Eduardo, ¿cómo está Rosario? ¿Cómo está Santa Fe en esto de las elecciones que hubo? ¿Se está llevando a cabo el plan de Puyaro o no? y nosotros acá estamos trabajando en dos frentes muy importantes. Una es la reforma de la Constitución, donde se habla de que está todo listo, ¿no es cierto?, que está todo armado por mayoría, y por otro lado, otro de los problemas que estamos participando muchos en el armado de la Carta Orgánica, que tiene que ver pura y exclusivamente con la municipalidad. Nosotros no estamos de acuerdo con la autonomía municipal, entendiendo, ¿no es cierto?, de que la municipalidad tiene que cumplir una función de prestación de servicios públicos de proximidad, que tiene que ver con calle, iluminación, barrido y limpieza. Y, por otro lado, la administración de los bienes públicos tiene que estar bajo concesión, que sería lo ideal, ¿no es cierto? No que la municipalidad maneje los bienes públicos, y es por eso que también creemos que la necesidad, eh, ¿no es cierto?, que cuente con ingresos tributarios distintos a los que tiene hoy, la verdad que son injustificables, porque con los recursos que tienen, le alcanza cobrando tasas, contribuciones y derechos para cubrir las necesidades que tiene. Y por otro lado, ¿no es cierto?, en el caso del municipio puntualmente, creemos que la planta debe ser mínima para administrar los servicios públicos y no tener una estructura semejante y con crecimiento como hacen los municipios, ni las empresas crecen así. Y cuando uno habla de autonomía municipal, tiene que hablar de autonomía económica. No podemos hablar de autonomía económica cuando un gobierno nacional, provincial o municipal no producen nada. Simplemente se nutren de los impuestos que pagan los contribuyentes. Entonces, acá hay un tema que es realmente para discutirlo, pero en la medida que
la política siga teniendo el poder que tiene sobre el pueblo en general, es un poco lo que podemos discutir. Acá otra de las cosas graves que tenemos es que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con cultura, salud, deporte, son funciones que el municipio se ha arrogado en su visión de Estado y que no cuenta con los recursos necesarios. Y a nosotros nos cuesta un montón financiar esto, como la salud. Porque en algún momento un intendente, digamos, era médico y se le ocurrió hacer 200.000 hospitales, pero la salud depende de la provincia, no de un municipio, y de un municipio donde abarca toda la región que se viene a atender a Rosario, que le cuesta una fortuna a los rosarinos. Entonces, que la provincia haga cargo de eso. Pero si no tenemos limitaciones y queremos hacer política popular con estas cosas, es difícil que una ciudad crezca. Bueno, yo salí un poco de la parte productiva, pero también nos afecta todo esto, ¿no es cierto, Castro? Claro, claro. A los rosarinos. Claro, claro que sí. Bueno, Eduardo, nos encontramos en una semana. Creo que realmente hay mucha preocupación nacional. Me parece también que hay que revertir esto porque la situación se va complicando y se va transmitiendo mucha incertidumbre a la gente, con lo cual flaco favor le hacemos a este sistema democrático que tanto queremos nosotros, después de haber conocido palmariamente lo que fue la dictadura. Así que gracias, Eduardo. No, por favor, Castro, bueno, 1.000.000 de gracias a usted y esperemos que los cambios sean para siempre y que sean cambios con profundidad realmente, porque la verdad que Argentina lo necesita y los anuncios del presidente mañana o hoy, creo que es hoy, sí, en la rural, espero que sean cambios y que no sean parches. Claro, realmente. Sí. 1.000.000 de gracias y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, ahí estaba con nosotros Eduardo Maradona, desde Rosario, dándonos su punto de vista y analizando un poco lo que está pasando en esta Argentina. 11 de la mañana.